Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico y que estén listos para sumergirse en una noticia que, sinceramente, nos ha dejado a todos boquiabiertos. Como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar de algo que ha sacudido el mundo del entretenimiento turco y, por extensión, a todos sus fans a nivel internacional, la impactante noticia de Hande y Kerem que ha sorprendido a todos. Sí, así como lo oyen. Prepárense porque vamos a desgranar cada detalle de este bombazo que nos ha llegado justo el 13 de noviembre de 2025. Sé que muchos de ustedes están tan intrigados como yo, y por eso hemos preparado este vídeo para traerles toda la información que tenemos hasta ahora, analizando lo que podría significar y, por supuesto, explorando las reacciones de los fans. Antes de que nos adentremos en el meollo del asunto, quiero hacerles una pequeña invitación. Si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que pulsen ese botoncito rojo de suscribirse que ven por ahí. Esto no solo nos ayuda a crecer como comunidad, sino que también se aseguran de no perderse ninguna de nuestras futuras actualizaciones, especialmente cuando se trata de noticias tan jugosas como esta. Y no olviden activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Bien, ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy aquí. La noticia que ha explotado en las redes sociales, en los medios de comunicación, en todas partes, es que Hande Erçel y Kerem Bürsin, esta pareja que conquistó nuestros corazones en pantalla y para muchos también fuera de ella, se han visto envueltos en una situación que ha dejado a todos con la boca abierta. Para ponerlos un poco en contexto, Hande y Kerem se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, o Lofi Sinder como la conocieron muchos en el extranjero, y su química fue tan palpable, tan eléctrica, que rápidamente trascendió la ficción. Sus seguidores se enamoraron perdidamente de ellos como pareja, y la relación se convirtió en uno de los temas más comentados y queridos en el ámbito del espectáculo. Han compartido momentos de su vida juntos, se han apoyado mutuamente en sus carreras y, para muchos, representaban la pareja de ensueño. Por eso cualquier novedad sobre ellos, ya sea positiva o, como en este caso, impactante, tiene un efecto dominó masivo. La noticia exacta que ha surgido el 13 de noviembre de 2025, y que aún estamos procesando, es que se separan oficialmente. Así es. Después de un periodo de rumores y especulaciones que llevaban circulando discretamente durante un tiempo, la confirmación ha llegado, y ha sido de una manera que nadie esperaba. Lo que ha sorprendido a muchos no es tanto la posibilidad de una ruptura, ya que en el mundo de las relaciones de famosos esto es algo que puede ocurrir, sino más bien el timing y la forma en que se ha dado a conocer. La noticia, que ha sido confirmada por fuentes cercanas a la pareja y se rumorea, incluso por declaraciones de sus respectivos equipos de relaciones públicas, ha tomado por sorpresa a la gran mayoría de sus fans. Muchos creían que, a pesar de los altibajos que toda relación puede experimentar, ellos estaban en un momento sólido. La forma en que se ha comunicado, o la falta de una comunicación explícita y directa por parte de ellos mismos en un primer momento, ha generado un torbellino de preguntas e interpretaciones. Empecemos por desmenuzar lo que sabemos hasta ahora. Los detalles específicos de los motivos de esta separación no han sido revelados públicamente con total claridad. Sin embargo, las filtraciones y los rumores que han comenzado a circular apuntan a una serie de factores que, aunque no confirmados, parecen tener cierto peso. Algunas fuentes sugieren que las exigencias de sus carreras, con proyectos individuales que los han llevado a diferentes rincones del mundo y horarios de rodaje increíblemente intensos, han sido un factor crucial. Mantener una relación a distancia, bajo el escrutinio público constante y con agendas tan apretadas, es una tarea hercúlea. Otros rumores, un poco más escabrosos, hablan de diferencias irreconciliables en sus planes de futuro. Esto podría abarcar desde decisiones sobre formar una familia, hasta aspiraciones profesionales a largo plazo que aparentemente no se alineaban. Y por supuesto, no podemos obviar la presión mediática. Ser una de las parejas más seguidas y queridas del momento significa estar bajo un microscopio constante, lo cual puede ser una carga inmensa para cualquier relación. Lo que realmente ha marcado la diferencia y ha generado esta ola de sorpresa es la manera en que se ha manejado la información. Si bien los rumores llevaban semanas o incluso meses flotando en el aire, muchos esperaban una declaración conjunta, un comunicado oficial a través de sus redes sociales o de sus representantes, en el que expresaran sus sentimientos y explicaran la situación con transparencia. Sin
Embargo, lo que hemos visto hasta ahora son declaraciones fragmentadas, filtraciones a través de terceros y, lo que es más importante, un silencio relativo por parte de Hande y Kerem. Este silencio, en la era de la inmediatez digital, puede ser interpretado de muchas maneras, desde un intento de preservar su privacidad en un momento delicado, hasta, quizás, una estrategia para dejar que la noticia se asiente antes de dar su versión. Es esta falta de control directo sobre la narrativa lo que ha alimentado aún más la especulación, y ha dejado a los fans con un vacío de información que intentan llenar con todo tipo de teorías. Ahora hablemos de las reacciones de los fans. Y vaya si han sido intensas. Las redes sociales se han inundado de mensajes de incredulidad, tristeza y por supuesto de apoyo. Millones de seguidores, que han invertido tiempo y emoción en seguir su historia de amor, están experimentando un duelo virtual. Hemos visto hashtags como ¡Hande Kerem Forever!, ¡We Support You Hande y ¡We Support You Kerem!, que se han convertido en tendencia mundial. Hay quienes lamentan la pérdida de lo que consideraban una relación idílica, mientras que otros se centran en desearles lo mejor individualmente, reconociendo que, a pesar de todo, ambos son artistas talentosos y merecen encontrar la felicidad. También hemos visto, como suele ocurrir en estos casos, a un grupo de seguidores que intentan buscar culpables o que defienden a capa y espada a su favorito. Es un reflejo de la profunda conexión emocional que los fans desarrollan con las personalidades públicas, especialmente cuando éstas comparten facetas de su vida privada. Más allá del impacto emocional en los fans, esta noticia también tiene implicaciones importantes para sus carreras. Tanto Hande como Kerem son figuras muy influyentes en la industria del entretenimiento turco y tienen una base de seguidores global considerable. Las rupturas de parejas tan mediáticas a menudo generan preguntas sobre cómo afectará esto a sus proyectos futuros. ¿Habrá alguna incomodidad en futuros reencuentros profesionales si se da la ocasión? ¿Cambiará la percepción del público sobre ellos individualmente? Por ahora, todo es especulación. Ambos tienen proyectos en marcha, y es probable que sus equipos trabajen para asegurar que esta situación personal no eclipse su talento y profesionalismo. Lo que sí es seguro es que esta noticia pondrá un foco aún mayor en sus próximos pasos. Analizando un poco el contexto, es importante recordar que la relación de Hande y Kerem siempre ha estado bajo un escrutinio intenso. Desde el principio, cuando la química en pantalla se convirtió en algo real, cada paso que daban era analizado, comentado y aplaudido por sus seguidores. Han vivido momentos de gran felicidad pública, pero también han tenido que lidiar con la presión de mantener una imagen y una relación a la altura de las expectativas de millones. Las parejas de celebridades, especialmente aquellas que nacen de un proyecto exitoso, a menudo enfrentan un desafío único: equilibrar su vida privada con las demandas de la fama y la exposición constante. En mi opinión personal, y compartiendo un poco de reflexión, es fácil para nosotros, desde fuera, juzgar o especular sobre los motivos de una ruptura. Pero la realidad es que las relaciones son complejas y únicas para cada pareja. Lo que vemos en las redes sociales o en las portadas de las revistas es solo una pequeña fracción de la vida real. Lo más importante ahora es recordar que Hande y Kerem son personas, y como personas, merecen respeto y privacidad en este momento. Han compartido gran parte de su vida con nosotros, nos han brindado momentos de alegría y nos han inspirado, y ahora les toca a ellos tomar decisiones sobre su futuro personal. La fecha del 13 de noviembre de 2025 quedará marcada, sin duda, como el día en que se hizo oficial una noticia que muchos esperaban mantener en el ámbito de los rumores por más tiempo. La forma en que esta información ha sido recibida, la magnitud de la sorpresa, y el debate que ha generado, demuestran el profundo apego que los fans tienen hacia Hande y Kerem. Es un recordatorio de cómo las vidas de las celebridades, al estar tan expuestas, se entrelazan con las nuestras de maneras inesperadas. Ahora, solo queda esperar a ver cómo ambos manejan esta nueva etapa de sus vidas y sus carreras, y cómo sus seguidores continuarán apoyándolos en sus caminos individuales. Lo que sí está claro es que su legado, tanto profesional como en el corazón de sus fans, es innegable. Y para ir concluyendo, quiero recapitular brevemente lo que hemos abordado hoy. Hemos hablado de la impactante noticia del 13 de noviembre de 2025, la confirmación de la separación oficial de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Exploramos los rumores y posibles motivos detrás de esta decisión, así como la forma en que la noticia ha sido recibida por los fans, generando una oleada de reacciones en las redes sociales. Analizamos el impacto que esto podría tener
en sus carreras y reflexionamos sobre la complejidad de las relaciones en el ojo público. Ha sido un tema intenso y sé que muchos de ustedes tendrán opiniones y comentarios al respecto, y eso es exactamente lo que me lleva a la siguiente parte. Antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo y por dedicar su tiempo a acompañarnos en esta noticia tan importante. Su atención y su interés son lo que nos motiva a seguir creando contenido. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué les ha parecido esta noticia? ¿Estaban esperando algo así? ¿Cuáles son sus esperanzas para Ande y Kerem en el futuro? Por favor, déjenme sus opiniones, sus reflexiones y sus mensajes de apoyo en la sección de comentarios aquí abajo. Su participación es fundamental para enriquecer nuestra comunidad y para que sigamos conversando sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y para aquellos que han disfrutado de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido de calidad sobre el mundo del entretenimiento, no se olviden de darle a ese pulgar hacia arriba si les ha parecido interesante y útil. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que pueda estar interesada en esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. De verdad, su apoyo significa el mundo para nosotros. Gracias una vez más por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y hasta la próxima.